Son las 10 de la mañana con 37 minutos, ya de regreso con ustedes en esta última parte, además de nuestro programa y como lo habíamos estado adelantando, también entrando en las temáticas deportivas que habitualmente revisamos los días miércoles. Y en este caso queremos quedarnos con las proyecciones en torno a esta postulación a la organización de los Juegos Olímpicos de 2036, algo que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric en la última cuenta pública y que hemos tenido la oportunidad también de irlo conversando y debatiendo con autoridades, por ejemplo. Estuvimos dialogando hace poquito con la subsecretaria de Deportes, Antonia Illanes, pero queremos también conversarlo con nuestro panelista habitual en los temas de deporte. Ya está conectado con nosotros ahí Óscar Comens, ya habitualmente con nosotros, académico de CIA de SUSACH y entrenador de la selección chilena de paraciclismo. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buen día. Hola Rodrigo, muy bien, aquí estamos, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, gracias a ti y muy importante el retomar esto, porque yo me recuerdo que el año pasado, en octubre, a propósito de los planteamientos que se habían hecho desde el Comité Olímpico Internacional, esta invitación a postular, a darse el tiempo para poder tratar de ser sede de los Juegos Olímpicos, ya muchos habían empezado a ver las posibilidades y en su momento lo conversamos contigo y tú decías que en estos momentos hay que proyectarse como ser un buen país deportivo antes de efectivamente ir viendo las posibilidades de organizar un juego olímpico. Hoy por hoy ya está este anuncio presidencial. Yo te quería contar además que hace algunas semanas atrás estuvimos conversando con la subsecretaria de Deporte, Antonia Illanes, donde ella ya nos había confirmado. Ya se envió desde el Ministerio del Deporte una carta de intención al Comité Olímpico de Chile, quien a su vez se lo envió al COI, así que ya estamos en marcha. Probablemente en los Juegos Olímpicos que van a ser en París tengamos algunas reuniones para seguir la marcha de la postulación. Los pasos ya se están dando, pero es importante ver cada uno de estos elementos que acompañan. Tú nos hablabas de lo que pasó en Brasil, que obviamente también ahí tuvieron sus complicaciones en algunas situaciones, pero me interesa saber ya con los elementos actuales, con lo que conversamos en su momento, cómo efectivamente tú vas viendo esta temática. Muy buena un poco el contexto de lo que estamos viviendo y finalmente de lo que habíamos conversado en octubre del año pasado, en cierta manera lo sigo manteniendo, de que la prioridad como país hoy en día, sí, para mí, sigue siendo proyectar el mejor desempeño deportivo, cosa que podamos tener un nivel competitivo a nivel olímpico. Y eso como contrasta lo que podríamos decir que estamos para organizar un juego olímpico. Esa es como la parte negativa, podríamos decirlo, o más pesimista, desde mi visión, que en el fondo siempre trato de hacerlo lo más real posible o lo más concreto. Por otro lado, creo que para hacer un juego olímpico como país también tenemos que comprometernos en lo que implica hacer los juegos. Yo sé que se están dando pasos, ¿ya? Y eso es súper importante, pero también está la realidad Sí. y uno ahí entra a la definición respecto a, por ejemplo, ahora el Mundial de Hockey Césped que se hace este año y finalmente el IND está diciendo que los recursos no están del todo presentes y eso también juega un rol, porque claro, la Federación de Hockey Césped estaba diciendo que el Estado se pusiera con el 50%. Eso es harto también, o sea, normalmente una federación, por los antecedentes que yo siempre he visto, es que el Estado tiende a aportar el 30% de una actividad de este estilo, no el 50%. Entonces a lo mejor le falta más desarrollo a la federación para poder hacer un evento mundial. Siempre es importante este tipo de cosas que son administrativas, económicas, que pueden generar problemas y ahí uno salta al análisis o a la conclusión. Bueno, en realidad, si estamos teniendo problemas con una federación en un evento mundial, ¿cómo vamos a partir con un evento olímpico de nivel máximo planetario, digamos, en términos deportivos? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos para ir quemando estas etapas.
Sí, Oscar, a muchos les quedó en la retina lo de los Juegos Panamericanos, donde hubo una organización dentro de todo lo que hemos observado bastante aceptable, impecable, han dicho otros, respecto a lo que se Mm. vivió en Santiago 2023. Pero acá nos encontramos también con una apuesta a mayor escala. Aquí vienen los mejores deportistas de todo el mundo, donde se van a estar también trasladando una gran cantidad de, no solamente deportistas, equipos técnicos, también la gran cantidad de medios de comunicación que van a llegar. Esto va a implicar también temas de seguridad, pero lo otro importante y que tú relevabas en esa conversación que yo traía a colación del año pasado, el tema de las características que tiene el país desde una perspectiva no solamente de infraestructura, sino que además de desempeños deportivos. Ponías tú el ejemplo de Mm. Brasil, que independiente de las capacidades, de algunos temas que quedaron un poquito al debe, particularmente con los Paralímpicos, se trata de un país que tiene campeones olímpicos, un desarrollo de distintas disciplinas bastante importante, y me da la impresión de que cuando vemos el historial de los Juegos Olímpicos también nos encontramos con ese denominador común, países que tienen una cultura deportiva y una institucionalidad deportiva bien desarrollada. En ese tema yo creo que no es una cuestión de 10 años más, 20 años más. Es un tema de tomárselo en serio y llevar adelante políticas públicas de largo aliento. No sé cómo lo ves tú. Ahí totalmente de acuerdo Mm. contigo, Rodrigo. Yo creo que nos falta esa palabra que yo decía, tenemos que comprometernos a evolucionar en el deporte desde el punto de vista de lo que implica la representación. O sea, probablemente, incluso si fuéramos sede de los Juegos, probablemente no tendríamos ninguna medalla, y eso es ninguna medalla, estamos hablando del Ujú. tercer lugar. Probablemente podríamos tener un diploma, qué sé yo, como ya venimos Sí. teniendo regularmente, pero una medalla siempre es difícil. Entonces todavía no estamos en este nivel. Ahora, si hablamos de 2036, que claro, quedan sus años, eh, no, probablemente la situación haya o vaya cambiando. Barcelona, en su momento, en el año 92, tenía o España en general, tenía un escaso nivel deportivo ¿Ya? internacional, y con los Juegos, cuando ellos postularon 8 años antes, sí se vio un crecimiento exponencial respecto a sus resultados, pero invirtieron. Por ejemplo, Fermín Cacho, ¿se acuerdan de él que Sí. corrió los 1500? La primera medalla de oro en un atletismo en España, fue un héroe, pero en él invirtieron en esa época 5 millones de dólares Ujú. para poder tener esa medalla. Entonces, eso es lo que implica tener una UCI en el deporte, una UTI en el deporte, una cosa Ujú. así, que tenemos que tener muchos profesionales, el día cama cuesta muy caro, todo el sistema de deporte en el fondo en alto rendimiento es caro. Ahora, que trae reportes para todo el resto, sí, eso es verdad. O sea, si saltamos a esa etapa, podemos crecer y estar nuevamente, como una vez dijeron uno de los presidentes, el ABC, el Argentina, Brasil, Chile, Ujú. estar ahí peleando en esa cultura. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que generar, y obviamente es el desafío que tenemos por delante. Por otro lado, cuando tú haces un juego olímpico, también modifican la ciudad. Ujú. Y en todos los que han postulado a esto presentan una modernización de la ciudad en transporte, Sí. en carretera, no solamente en los eventos, en los recintos deportivos. Entonces, hay como una apuesta desde el punto de vista logístico civil, bien potente para decir, oye, este país está en esto, Ujú. y no solamente tiene que ver con el deporte, sino que con toda la civilidad. Y eso también es un tema político, Ujú. finalmente. Entonces, hay cosas que sin duda, si lo lográsemos tener, y logramos hacer una gran organización, Chile podría despegar, de todas Ujú. maneras. Entonces es como el legado que podemos tener. Y al final es eso, un legado.
Sí. Te quería consultar además, Óscar, tú ponías el ejemplo de España y particularmente lo que fue la apuesta para Barcelona 92. Pero me da la impresión de que de repente haciendo las comparaciones, España ya tenía de alguna manera desde una perspectiva institucional cierto desarrollo. Tal vez lo que faltaba eran los resultados, las medallas, los campeones y campeonas olímpicos. Acá en Chile también quedémonos un poquito en ese escenario. Me da la impresión de que hay disciplinas que todavía les falta pegar un mayor salto. Me da la impresión de que el impulso o la inyección no solamente de recursos, sino que además de especialistas, de equipos, contigo ya hemos hablado en bastantes oportunidades, que no solamente basta con tener efectivamente el entrenamiento, lo que vemos el día a día, sino que además el tema de los números o los indicadores, el ir con tecnología acompañando ese trabajo. Me da la impresión de que ahí estaríamos como un peldaño más abajo de lo que era esa España de principios de los 90. Sí, sí, o sea, imagínate, estamos Mm. hablando de los 90 y Sí. nosotros no llegamos ni siquiera a eso todavía. Entonces, obviamente, estamos bien atrasados ahí, pero efectivamente España involucró mucha tecnología Mm. en el deporte, mucha capacitación a los entrenadores. Ellos son líderes en el habla hispana de magísteres y Mm. doctorados del deporte. Entonces, y siguen siendo. Entonces, obviamente, hay un aporte al conocimiento del deporte fundamental. Y yo creo que ahí es donde por sí solo vamos arrastrando hacia los buenos desarrollos deportivos. O sea, Mm. Noruega, que es un país de 5 millones Sí. claro, tiene mayores recursos económicos, 5 millones de personas, eh, tiene resultados mundiales, pero ha construido esto no ahora, sino que viene 30 años atrás. Sí. Entonces, sin duda que nosotros en ese sentido todavía nos falta. Ujú. Pero bueno, está entre el pesimismo y el optimismo de lo que podemos hacer, porque en el fondo no te puedo dar una respuesta diciendo, Sí. no quiero hacerlo, pero también están las ansias, como cualquier deportista, cualquier área, persona que esté vinculada en el deporte, que sería sin duda lo más lindo tener un Claro. juego olímpico acá, pero sabemos nuestra realidad también. Ujú. Entonces, o sea, antes que nosotros, por ejemplo, Argentina tiene mejores resultados deportivos olímpicos que nosotros. Ujú. Entonces, ¿por qué no ellos? Por ejemplo. Y así Colombia, y te podemos nombrar otros países de la región Sí. que han hecho un proceso bien interesante. Yo creo que lo que nuestro paso debiese seguir, desde el punto de vista lógico, Ujú. de ir construyendo distintos campeonatos mundiales en distintas disciplinas para poder potenciar eso. Eso yo creo que sería Ujú. lo óptimo. Chile se tiene que preocupar de mejorar sus federaciones, como por ejemplo, claro, atletismo, vemos que ha ido progresando, ciclismo el, ¿cómo se llama? Otros deportes como hockey césped han invertido, cosas que de ese deporte, remo, que tenemos la posibilidad de poder albergar grandes eventos y apoyarlos de forma eh, potente para que tengamos buenos resultados y de ahí saltar a la medalla olímpica. Yo creo que de ahí podemos saltar a la medalla olímpica. Y ese sería como mi visión, mi sueño de lo que debiésemos corregir. Oye, Oscar, ¿cuán importante también son los resultados que veamos ahora en París para proyectar también esa posibilidad de que tengamos un despegue de las distintas disciplinas en nuestro país? Hemos hablado ya en esta misma instancia de deportes que efectivamente se lo han tomado bien en serio, que han incorporado cada uno de estos elementos de los que hablábamos, el tema vinculado al remo, por ejemplo, donde se ha trabajado bastante. Tú has tenido la oportunidad además de seguir en cierto momento de tu trayectoria ese trabajo, donde efectivamente vemos posibilidades de que tengamos buenos resultados. Pero cuán relevante a la hora de pensar en el aspecto estrictamente deportivo de organizar un Juego Olímpico en 2036 tiene estos Juegos de París 2024. En general, sí, yo creo que, por ejemplo, como tú bien dices, remo y otros deportes que sí han tenido buenos resultados, probablemente tengamos un buen desarrollo en estos juegos con las hermanas, en este Ujú. caso Abraham, debiesen estar en la final y otros atletas como Martín Vidaurri que ha estado destacando y otros atletas por ahí que también pueden estar con buenos desarrollos o buenos pronósticos.
eso ya nos da que hablar que no es uno solo. Entonces, Ujú, de ahí, deportivamente, lo que podemos hacer nuevamente en el proceso de construir mejores y más deportistas es lo que nos va a dar solidez. O sea, ujú. no, no basta con una estrella, Sí. tenemos que tener hartas estrellas, hartos deportistas y la masividad nos va a dar más tranquilidad, digamos, de poder construir. Entonces, obviamente, yo trabajé 3 años yendo a Estados Unidos y veía, por ejemplo, en una universidad tenían 100 deportistas, total, mataban a 99 y quedaban con un campeón olímpico. Ujú. Eso es un poco la masividad. Nosotros tenemos que tener más masividad de ese entorno para poder decir, ah, mira, vamos a andar dentro de las medallas o diplomas con más frecuencia que antes. Y Ujú. ese es hay que quemar estas etapas, digamos. Oscar, para cerrar, me quiero quedar también con el elemento geopolítico, porque también tomemos en cuenta que en estas decisiones muchas veces se va viendo cuándo se organizó, quién organizó el último Juego Olímpico, hace cuánto cierto continente no ha tenido presencia. De repente desde esa perspectiva podríamos decir que el continente está ante la posibilidad de contar con un Juego Olímpico, pero ha sonado bastante fuerte también Doha, de Qatar, dentro de Sí, para claro. el 2036 particularmente. Y aquí, ahí tú me corregirás, hablo en la completa ignorancia. Qatar pareciera que tampoco tiene un desarrollo deportivo relevante en cuanto a campeones olímpicos, medallas. ¿Cómo vemos también lo que implicaría también una decisión de estas características, ya sea Qatar o ya sea Chile? En general, claro, si tú miras atrás, Qatar no tenía resultados porque Ujú, tampoco la cultura de ellos era tan importante en ese sentido, ujú, pero ellos han hecho una política de, de migración, ujú, de comprar mm. deportistas Exportación de ya. talento. Exactamente. Ya, Entonces, claro, ellos tienen los petrodólares, entonces finalmente lo pueden hacer. ujú. Y en eso han tenido campeones mundiales y medallistas olímpicos en algunas puntuales disciplinas, pero que no son Ya, natos del país. Entonces, obviamente, eh, están más avanzados que nosotros. Ellos se van a vender mm, con todo. sí. Va a ser una Tienen las competencia muy capacidades. importante, tienen las capacidades. Y yo creo que, o sea, dentro de lo que veo de los países postulantes, a ver si me ayudas a recordarlo, pero de acá, Qatar, sin duda que puede ser uno de los países que podría ganar esta postulación. Exacto, es de los Polonia me que decías que estaba por ahí. Eh, mira, lo que estaba observando, Qatar es una de las opciones, obviamente Santiago, es lo que he visto hasta ahora, no, no he observado otros nombres, pero particularmente te hacía el parangón por las características deportivas. Ahí, en mi desconocimiento, Sí, no, no sabía ese factor que planteabas tú de esta exportación de talentos. Y de ahí podríamos entonces completar ese otra patita que tiene que ver con lo organizativo de lugares donde se compite, en la infraestructura y por otro lado las posibilidades deportivas de destacar en el medallero. Me pareciera que ahí entonces Qatar claro. también estaría corriendo con un poquito más de ventaja. Sí, no, es por eso. Ellos ya han hecho, no ahora, sino que hace hartos años atrás, un poco la posibilidad de albergar estos nuevos atletas y que claramente no son nacidos en el país eh, original. Entonces, Ujú. obviamente, esa es una política que no solo lo están haciendo Qatar, sino que Sí, muchos deportes, muchos países sí. han hecho la posibilidad de nacionalizar y un poco nivelar esta competencia. Sí. Uno Oye, Oscar, puede como criticarlo, digamos, pero dime. sí, no, es que aquí tengo nombres. Estambul es uno de las ciudades Eso. que está apuntando a ser sede. Nasuntar en Indonesia. Polonia también Ah, ya. está tratando de buscar la posibilidad de tener juegos en Varsovia. Eso, Polonia. Bombay en la India. Doha, que recién lo mencionábamos. Y está también la posibilidad de esta postulación de Santiago de Chile. Así que la competencia igual está fuerte. Eso es lo que leí el otro día Mm, también, la de Indonesia, Narjunjan se llama. Ese país, esa ciudad va a Nasuntar. ser nueva. Sí. Nasuntar. Mm, Esa ciudad la están haciendo exclusivamente para, bueno, no solo para los juegos, sino que sí.
quieren integrar el deporte como algo importante. Por lo tanto, es interesante, imagínate, países que están invirtiendo para desarrollar una nueva capital o nueva ciudad y van a albergar un juego, quieren albergar un juego olímpico. Hay otros países que han estado ya en la pelea de los Sí. que nombraste tú, Estambul no parece primera que es vez. uno de ellos, ¿no? Sí, claro. Varsovia parece que también Entonces, estuvo. también, entonces son varios intentos. España estuvo muchos años peleando la postulación y también ha seguido para Madrid, por ejemplo. Quieren Ujú. ellos postular a Madrid y no les ha resultado. Entonces, sin duda, ya, nosotros nos estamos metiendo en esta pelea y con perros grandes, digamos, y obviamente vamos a tener que aguantar. Y probablemente si perdemos no es un fracaso, sino que es un aprendizaje, Sí, que en ese sentido también es bueno, o sea, no quita, no, no, no restarnos a esto. exacto. Pero nuevamente el compromiso de todos como país es tremendo, es Ujú. tremendo. Bueno, Oscar, Así que feliz. se nos pasó volando el tiempo, muy interesante la conversación, cada uno de esos factores que además tú como entrenador, habiendo estado en Juegos Olímpicos, además lo sabes de primera fuente cuáles son las características que asume cada ciudad a la hora de enfrentar estos desafíos, así que junto con lo técnico, junto con lo deportivo, lo experiencial también nos ayuda para comprender un poco más las implicancias que tiene el ser sede de un Juego Olímpico y la lucha con perros grandes, como decías tú, que va a tener Santiago con miras a 2036. Un abrazo, Oscar, como siempre, gracias. Igual, Rodrigo, un abrazo para ti también. Chao, chao. Saludos. Y cerramos así el programa, agradeciéndoles obviamente la sintonía y nos reencontramos ya el día lunes, además, porque tenemos feriado, vamos a tener interferiado el día viernes, pero ya con nuestra programación habitual nos reencontramos el lunes y particularmente con Enlace USACH. Un abrazo.